Damos gracias porque nos permite una vez más, un domingo más, poder estar aquí reunidos para poder escuchar su palabra. Puede tomar su lugar, puede tomar su asiento. Muchas gracias. Gracias, sean todos bienvenidos. Los que nos visitan por primera vez, los que ya son de casa, bienvenidos. Bienvenidos una vez más. En este domingo, 8 de septiembre ya. Hermanos, ¿cuántos están listos para dar el grito? Ya, ¿verdad? Ya el próximo domingo prácticamente ya es el grito. Hermano, y bueno, pues viva México, ¿verdad? El Dios que nos ha permitido vivir en este país. Damos gracias porque pues es un país donde tenemos la bendición y el privilegio de poder, hermano, predicar el Evangelio de una manera abierta, de una manera sin problemas, ¿verdad? Aunque siempre en las leyes se han querido levantar muchas cosas, leyes que impidan o que eviten el proclamar la palabra de Dios con libertad. Y es por ello que damos gracias a nuestro Dios. Amén. Así que, hermanos, sean bienvenidos una vez más. Y recordemos que la semana pasada, hermanos, terminamos o concluimos las citas de Santiago que estábamos viendo, diciendo que el creyente, hermanos, debe practicar la imparcialidad. Como hijos de Dios, como creyentes, debemos practicar la imparcialidad. ¿Por qué? No solo porque es congruente a nuestra fe, no es porque solamente es congruente a lo que decimos ser, somos hijos de Dios, sino porque también, hermanos, lo es con el propósito electivo de Dios, ¿sí? Recordemos, hermanos, que Dios no escoge sobre lo externo. Dios escoge sobre ¿qué cosa? Sobre lo interno, sobre el aspecto interno de la persona o sobre esa base. Y para ello vamos a primer libro de Samuel, hermanos, capítulo 16, versículo 7, para ver cómo es que Dios hace esa elección en ese sentido y que como hijos de Dios tenemos que entender esa parte. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primer libro de Samuel 16, 7 dice así: pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y esto, hermanos, esto que nos muestra Samuel, hermanos, tiene una importancia, comparación con lo que Santiago ha venido hablando hasta este momento, ya que Santiago, hermanos, está dejando al descubierto, ¿qué cosa? Que sus lectores, hermanos, ¿cuál es la motivación en el corazón de sus lectores, del corazón, de lo que hay internamente en nuestros corazones? Y eso es lo que Santiago está haciéndoles ver a sus lectores, que va muy acorde a lo que Samuel, está escribiendo ahí en este versículo. Ya que muchas veces, hermanos, nosotros como personas pensamos bien de alguien o juzgamos a alguien solo por la apariencia externa, solo porque no fuma, solo porque no toma, no es grosero, no anda de ojo alegre, no anda en los antros, no anda en conciertos y porque siempre viene a la iglesia. Y entonces nosotros juzgamos en base a esas cosas externas y concluimos, ¿qué cosa? Que tal persona está viviendo de una manera recta delante de Dios, que tal persona está viviendo en santidad. Y aquí es donde entra, hermanos, lo que dice Samuel: el Señor mira el corazón. Y esto, hermanos, que acabamos de mencionar, las cosas de no ser grosero, fumar, etcétera, son pecados de la carne. Y estos deseos de la carne, hermanos, en la cruz ya fueron crucificados. Sin embargo, hermanos, y aquí es donde entra lo que Santiago, hemos venido hablando de Santiago, es que el favoritismo, los celos, la amargura, el orgullo, la crítica, el chisme, la mentira, etcétera, etcétera, son pecados del alma, son pecados que se abrigan o se anidan, mejor dicho, en el corazón, que no siempre pueden ser visibles a simple vista. Es por ello, hermanos,
Por lo que los ojos de Dios siempre están juzgando los motivos del corazón y no solamente los pecados de la carne, porque los pecados de la carne ya fueron crucificados en la cruz del Calvario, pero los motivos, las intenciones del corazón son tu responsabilidad, son mi responsabilidad para llevarlos continuamente a la cruz, para que tú y yo podamos disfrutar de qué cosa, de la libertad y de la salvación que Cristo nos ha dado. Eso le corresponde a usted y me corresponde a mí, llevarlos todos los días a la cruz. Aquello que no se ve, aquello que a simple vista no puede distinguirse, pero que sabemos que está ahí dentro de nuestro corazón, tenemos que llevarlo a la cruz y clavarlo todos los días. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, hermano, entonces nos volvemos a lo contrario de lo que la Escritura nos está enseñando. Y dicho sea de paso, hermanos, y animándole a usted, hermano, que no solo sea un cristiano de banca. Si usted quiere servir a Dios, si usted quiere ser usado por Dios, si usted quiere ser útil dentro del reino de Dios, no es suficiente hacer morir los deseos de la carne, sino también debemos cuidar que las motivaciones al hacerlo, las intenciones reales por las cuales levantamos la mano para servir, sean las correctas delante de Dios. Sean las correctas delante de Dios. Es por ello, por lo que Santiago, hermanos, insiste a sus lectores. ¿Qué cosa? Insiste a sus lectores a darse cuenta de estas actitudes en sus corazones, ya que la fe verdadera, hermanos, la fe verdadera debe producir un corazón piadoso. Un corazón piadoso en Cristo, una vida comprometida con el Evangelio, una fe verdadera, una fe que está cimentada en el Señor, tiene que producir eso en mi vida, tiene que producir esa piedad en Cristo, hacer las cosas correctas delante de Dios, con el temor de Dios en nuestros corazones. Hermanos, si lo que escuchamos, lo que oímos cada domingo, lo que podemos leer en algunas otras partes, en algunos libros, etcétera, mayormente en la Biblia, hermano, no está transformando nuestro corazón, entonces necesitamos que esa palabra pueda dar fruto en nuestras vidas. ¿Y a quién le corresponde? A usted y a mí. Poder trabajar, poder ejercitar eso en nuestras vidas. Por eso es que la fe verdadera debe producir un corazón de piedad, un corazón piadoso en Cristo. Así que vamos a Santiago capítulo 2, versículos 5 al 13. Carta de Santiago, capítulo 2, versículos del 5 al 13. Santiago capítulo 2, versículos del 5 al 13, ¿ya lo tienen? Dice: hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Versículo 6, pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? Versículo 7, no blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismos, cometen pecado y son hallados culpables por la ley. Son hallados culpables por la ley como transgresores. Versículo 10, porque a cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tu palabra es necesaria en nuestras vidas para que nuestros corazones, como decíamos hace un momento, puedan producirse y puedan ser transformados en un corazón piadoso, en un corazón compasivo, en un corazón amoroso, en un corazón, Señor, que procure los de los demás antes que lo propio, Señor. Hoy te pedimos que tu palabra, Padre, pueda penetrar en cada vida y en cada corazón que la oye, Señor, y que pueda ser entendible, que pueda ser, Señor, comprendida en cada vida y en cada mente, Señor.
Que sea tu Espíritu Santo ayudando al predicador para que tus palabras, Señor, tu enseñanza pueda ser entregada de una manera fiel, de una manera clara, y que así sea recibida por cada uno de mis hermanos y de aquellos que la escuchan, Señor. Hoy te lo pedimos, Padre, para que sean tus palabras y no las mías. Gracias por este tiempo y, Señor, gracias por seguir hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, lo cual te rogamos que nos ayudes para que la podamos poner por obra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y algo que podemos ver, hermanos, cuando inicia, dice: hermanos míos, escuchen. Y lo que podemos ver es que Santiago, hermanos, vuelve a mostrarles ese afecto pastoral a la congregación, a la audiencia, a sus lectores. Santiago empieza o muestra una vez más ese afecto pastoral de unidad en el amor, en la familia de Cristo. Pero en esta ocasión, hermanos, Santiago agrega algo más. Él les dice: hermanos míos amados, dice, escuchen, ¿sí? Y al agregar este imperativo, hermanos, escuchen, lo hace en una forma directa, resaltando, hermanos, la importancia y dando una orden de ¿qué? De que presten atención a lo que Santiago va a estar hablando, que tomen nota de lo que él va a hablar, porque es importante. Él está haciendo un imperativo ahí con esta palabra, oíd o escuchen, dando a entender, entiendan de una vez lo que hemos venido hablando. ¿Sí? Santiago le está diciendo a su audiencia: entiendan lo que hemos venido hablando, entiendan que lo que están haciendo es incorrecto. Y le dice: pongan atención. Santiago lanza, hermanos, una pregunta retórica una vez más. Y él dice: ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes, dice, han despreciado al pobre. Ahora, ¿por qué Santiago dijo esto? Porque él sabía, hermanos, que Dios ha mostrado un especial interés. ¿A quiénes? A los desprovistos, a los que no tienen recursos económicos. Dios desde el inicio y a través de la historia nos ha mostrado que Él ha tenido un particular interés hacia el pobre. Éxodo, y a través de Moisés se lo dice ahí al antiguo Israel. Éxodo 22-25 dice: si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Éxodo 23:11 dice y les ordena: pero el séptimo año, le dejarás descansar ¿a qué? La tierra, el cultivo, sin cultivar, dice, para que coman los pobres de tu pueblo. Y Dios estaba preocupando por los pobres del pueblo. Deuteronomio 15:11 dice y les recuerda y les ordena: porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Y eso lo sabía Santiago. Sabía Santiago que no podía, le decía a la audiencia, no pueden cerrar su mano, no pueden estar a favor del rico que los oprime. No tienen que despreciar al pobre, no tienen que dejarlo desamparado, porque ellos entendían lo que Dios ya había mostrado en el Antiguo Testamento. Ahora, algo que debemos saber es que Santiago no está refiriéndose a los humildes o los pobres de espíritu que menciona Mateo 5:3, sino a los económicamente pobres, los que viven en pobreza, a quienes el mundo, hermanos, los considera inferiores, ¿sí? Entonces, a eso se está refiriendo Santiago. Los creyentes aquí, a quienes se dirige Santiago, hermanos, sabían esta experiencia o sabían esto porque la mayoría de los cristianos eran gente de condición humilde. Y el apóstol Pablo, hermanos, hace referencia a esto en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 28. Vamos ahí, por favor, búsquelo, acompáñeme ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 28, de cómo sabía Santiago de que esto era importante para Dios. Primera carta de Corintios 1, 26 al 28 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, dice, del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice: lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
Entonces, hermano, la respuesta a la pregunta que Santiago está lanzando, esa pregunta retórica que Santiago está lanzando, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? La respuesta obvia y lógica es que sí. Dios escogió a los pobres, y recordemos que al ser una pregunta retórica, lo que está haciendo Santiago a través de su pregunta es afirmar algo que ellos ya estaban haciendo. Si están haciendo a un lado a los pobres y le están dando más preferencia a los ricos, mientras que los pobres fueron llamados para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió, ¿sí? Santiago no duda que Dios haya elegido a los pobres, lo afirma, hermanos, claramente a través de esta pregunta retórica. Ahora bien, debido a que como creyentes, hermanos, hemos nacido de nuevo con la pureza o la naturaleza de Dios, es por ello que nosotros, hermanos, debemos reflejar su gran amor hacia aquellos que tienen necesidad en algún área. Ahora, la necesidad, hermanos, no necesariamente tiene que ser económica, no necesariamente tiene que ser material. La necesidad puede ser en las emociones, puede ser en mi vida personal, esa necesidad, y yo pasar por alto eso, hermano. ¿Qué amor estoy demostrando? ¿Qué amor estaría yo demostrando? Si tú, viendo la necesidad de tu hermano, simplemente cierras tu mano, y no para dar necesariamente algo material, no para dar necesariamente algo monetario, porque tu tiempo también lo puedes dar, tus horas también las puedes dar, hacerte un espacio también lo puedes dar, y es algo que contribuye, hermano, y que muestra el amor fraternal como congregación y como iglesia que somos en Cristo Jesús. Es por ello, hermanos, que lo que debemos reflejar es su amor y cuidado por los que están en necesidad, como ya te decía. Esa es la esencia de que nosotros somos hijos de Dios. Esa es la esencia de quienes somos. Hacerlo de otra manera, o comportarnos de otra manera, o hacer lo contrario, hermanos, no solo muestra nuestra propia nueva naturaleza, sino la naturaleza de Dios, y por lo tanto conlleva un juicio, porque no estoy siendo obediente a lo que Dios me está mandando. Amén. Ahora acompáñenme a Mateo capítulo 19, versículo 21, para ver lo que Jesús, hermano, dijo al joven rico. Mateo capítulo 19, el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 21. Versículo 21 dice: Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dalo a quien, dice, a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sé mi discípulo. Y el propósito, hermanos, fundamental de este encuentro de Jesús con el rico era para hacerle ver o mostrarle al rico, al joven rico, qué era lo que implicaba, hermanos, seguir a Jesús. Que seguir a Jesús implicaba dejar todas las cosas, ¿sí? Eso es lo que le estaba mostrando. ¿Qué tanto tú y yo estamos dispuestos a dejar por seguir a Jesús? ¿Qué tanto tú y yo estamos dispuestos a dejar por ser discípulos de Cristo? ¿Estamos dispuestos a dejar aquello que nos separa de Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar aquello que impide que yo pueda tener una vida en santidad delante de Dios, una vida correcta delante de Dios? ¿A qué estoy dispuesto? ¿A dejar mi orgullo? ¿A dejar mi ira? ¿A dejar mi resentimiento? ¿A dejar mi enojo a un lado para poder servir de una manera eficaz en la obra de Dios al cuerpo de Cristo? No voy a decir como una vez me dijo alguien. Él era casado, o es casado, creo, hasta el día de hoy. Y un día me dijo: ¿no que cree que yo voy a dejar a mi familia? Y le digo: ¿y por qué? Él estaba en un anexo. Y le digo: ¿por qué? Bueno, porque la Biblia dice que el que no deja a su esposa, a sus hijos, dice, no puede ser del discípulo. Le dije: espérame, eso no aplica en tu vida, porque tu esposa, tus hijos no están siendo un estorbo para que tú sirvas al Señor. Tu esposa y tus hijos, tus hermanos, tus padres no están haciendo un estorbo, sino al contrario, yo veo que ellos, tu familia, te apoya para que tú salgas de la condición en la que estás y puedas servir a Cristo.
pero tú no lo quieres hacer. Tú te aferras a seguir viviendo de esa manera. Entonces le decía, ese versículo no aplica en tu vida y ni lo pongas por obra porque eso no es para ti. Entonces, hermanos, entendamos que el poder servir a Cristo implica algo de mi vida. Implica dar un esfuerzo, implica de mi tiempo, implica de mis finanzas, implica de moverme, implica, hermano, invertir. Por eso le decía al joven rico, si quieres ser perfecto, ven y vende todo lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sé mi discípulo. ¿Qué era lo que le estaba mostrando Jesús al joven rico? La codicia que había en su corazón, de que las riquezas gobernaban su corazón. Por eso él se dijo, no, pues ¿cómo crees que después dice la Escritura que el joven rico se retiró de una manera triste? ¿Por qué? Porque era mucho lo que tenía. ¿Pero por qué? Porque le dolía dar aquello que estaba gobernando su corazón. Hermano, aquello que gobierna tu corazón, que te aparta de Dios, que nos separa o nos pone en mal delante de Dios, nos va a costar trabajo dejarlo, nos va a costar trabajo cederlo, entregarlo al Señor, pero es necesario si realmente queremos ser discípulos de Cristo, es necesario si queremos trabajar, caminar acorde a su propósito, acorde a su voluntad, no conforme a lo mío. Amén. Y es interesante, hermanos, cuando Santiago dice que ellos fueron elegidos, ya que Santiago utiliza una forma que indica, hermanos, que Dios los eligió para sí mismo, ser posesión de ellos. El verbo, hermanos, que aparece ahí en elegidos es el mismo que utiliza en el Antiguo Testamento para indicar la elección que Dios hizo hacia el pueblo de Israel allí en Deuteronomio 4:37. Esa misma forma o esa misma elección es la que utiliza Santiago para referirse que Dios de una manera especial ha elegido a los pobres. ¿Por qué? Porque el que es pobre, hermanos, o que es de bajos recursos, es más probable que se acerque a Dios, que busque a Dios, que obedezca a Dios, que vea que tiene la necesidad de Dios. Mas sin embargo, cuando tenemos y estamos holgados en las finanzas, hermano, es muy difícil poner nuestra confianza en Dios como el joven rico. No quería poner su confianza en Dios porque la historia dice ahí en Mateo 19:21, no termina que el joven rico cedió a lo que Cristo le estaba diciendo, a lo que Jesús. ¿Sí? Él terminó y se fue siguiendo viviendo de la misma manera. Sin embargo, la elección que hace a través del pobre es la misma que él hace en el Antiguo Testamento, es la misma que Dios hace con la elección de los cristianos, como lo muestra primera carta a los Corintios 1:27 al 28. Y Santiago, hermanos, distingue además a los pobres de este mundo y dice que ellos son ricos en fe, para que ellos puedan ser ricos en fe y herederos del reino. ¿Sí? Y con esto, hermanos, solo nos recuerda las palabras del Señor en las bienaventuranzas del 5:3, Lucas 6:20. Pero Santiago, hermanos, continúa y agrega algo más a este texto. Dice que el reino le pertenece, o que el reino Él lo prometió ¿a quiénes? Únicamente para aquellos que le aman. La pregunta es, ¿tú amas a Cristo? ¿Tú amas a Dios? Porque dice que no solamente fue para que ellos fueran ricos en fe y herederos del reino, pero dice que a ellos, para aquellos que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman, hermano? Vamos a Romanos 5:5, por favor, para ver quiénes son los que le aman y que nosotros tenemos que estar dentro de ese texto. Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted y yo, si en su vida y en mi vida el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, si el Espíritu Santo mora en su corazón, hermano, el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. La pregunta es, ¿por qué me cuesta tanto trabajo amar? Como dicen los evangelios,
Como mismo Jesús dice, porque si amas solamente a los que te aman, ¿qué beneficio tendrías? Pero cuando amas a quien no te ama, cuando amas aun cuando no recibes la misma correspondencia, ahí es donde entramos nosotros. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas. Y lo hemos dicho reiteradas veces, si ya tú estás falto de amor, ¿a dónde tienes que ir? A Dios, porque Dios es amor, Él es la esencia del amor. Y Él tengo que ir, Señor, me cuesta amar. Me cuesta amar a mi esposo porque, Señor, si tú vieras cómo es, bueno, Dios lo ve, ¿verdad? Pero que ve que no quiere cambiar, ve que por más que Dios habla su vida y tú lo puedes ver, no cambia, y viceversa. Por más que tú ves que tu cónyuge dice, Señor, mi esposa, mira, Señor, me cuesta. Entonces ve a Dios y vamos a Dios y le ayúdame a amar de la manera que tú lo amas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se despojó, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aun cuando seamos enemigos de Dios, dice la Escritura, aun cuando tú y yo éramos enemigos de Dios y culpables de juicio, que lo único que merecíamos tú y yo como seres humanos era la condenación al infierno, ¿qué Dios hizo? Entregó a su Hijo unigénito por amor, para que tú y yo pudiéramos ser salvos y ser librados de esa condenación. Entonces, si nosotros, hermanos, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, tenemos que demostrar ese amor, no solamente al pobre, el amor a nuestros hijos, el amor a nuestro hermano en Cristo, el amor a aquellos que tienen una necesidad, hermanos, de los perdidos. Usted y yo tenemos que tener amor hacia los perdidos. Si no, hermano, usted y yo nunca vamos a compartirle del Evangelio a ellos. Sin embargo, alguien tuvo amor por usted y usted hoy está aquí escuchando, usted hoy ha sido parte del cuerpo de Cristo porque alguien le amó y fue y le compartió del Evangelio a usted. Entonces, hermanos, Romanos dice que, es decir, los únicos que pueden amar a Dios son aquellos que han nacido de nuevo y tienen el amor de Dios en sus vidas. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted es un nuevo? ¿Usted tiene ese nuevo nacimiento en su vida? ¿Qué evidencias hay de que usted es nacido de nuevo? ¿Qué evidencias usted ha notado en su vida que es un hijo de Dios, nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu Santo? ¿Qué evidencias hay? ¿Qué evidencias de los frutos del Espíritu Santo hay en su vida que pueden avalar que usted ha sido nacido de nuevo? ¿Qué rasgos de carácter hay en su vida que son el carácter de Dios, los atributos de Dios que puedan estar siendo desarrollados en su vida? ¿Qué hay? ¿Qué está dando evidencia de eso? ¿Usted es nacido de nuevo o no es nacido de nuevo? ¿Le duele cuando peca? ¿Batalla usted con el pecado porque lucha contra él por ser nacido de nuevo? ¿O simplemente deja que sucedan las cosas y bueno, después se arrepiente? ¿O simplemente lucha hasta la sangre, como dice la Escritura? Ahora escucha esto. Los herederos del reino se caracterizan por su amor inalterable al Señor. Los herederos del reino se caracterizan por su amor inalterable al Señor. Yo no amo a Dios porque me vaya bien. Yo no amo a Dios yo no amo, mi amor hacia Dios nunca va a cambiar por las circunstancias que yo viva. Mi amor hacia Dios siempre va a ser el mismo. No importa si me va bien, no importa si me va mal, no importa si el pastor me saluda, no importa si el hermano me habla, no importa si esto, si aquello. El amor hacia Dios no va a variar en mi vida. ¿Por qué? Porque los herederos del reino se caracterizan por ese amor inalterable al Señor. Usted y yo nos debemos de caracterizar por eso si somos hijos de Dios. Mi amor hacia Dios no puede, Señor, hoy sí voy a ir a la iglesia porque gracias, porque me ha suplido esta necesidad, bla, bla, bla. Pero Señor, como hoy no vi tu respuesta, entonces mejor me quedo en casa. O ya no voy a ir a la iglesia porque Señor, tú no has contestado mi oración. Porque tú no has hecho lo que yo te he dicho, como si Dios tuviera la necesidad de respondernos. Tú y yo tenemos la necesidad de Dios, no Dios de nosotros. Entonces, hermanos, ese amor hacia Dios no se debe de alterar por las circunstancias que yo esté viviendo. Al contrario,
su bondad, como decía la canción, su fidelidad está sobre nuestras vidas y por eso yo le amo. Porque a pesar de que me vaya mal, a pesar de que esté yo sufriendo, a pesar de que tengo una enfermedad, a pesar de que Dios nunca me vaya a sanar, el amor que yo tengo hacia Él no debe de cambiar. Ese es el amor que tú y yo como cristianos tenemos que desarrollar, que es un amor que no tiene variación como el amor de Dios para contigo. Porque Dios no te ama dependiendo de tu comportamiento. Como hijo de Dios, obviamente. El juicio de Dios está sobre aquellos que no han querido reconocer el Evangelio, que no han querido reconocer a Cristo en sus vidas, que no han querido reconocer y abrir el corazón en fe a la salvación. Si tú pecas como hijo de Dios, Dios no te deja de amar. Si tú vives en santidad como hijo de Dios, Dios no te va a amar más. Su amor es uno solo y no tiene alteración. Pero a ti y a mí nos corresponde, hermanos, mostrar ese amor hacia Dios. ¿Cómo lo estoy mostrando? Y eso, hermanos, lo podemos evidenciar en nuestra familia. Lo podemos evidenciar en nuestro matrimonio. Porque a veces podemos tratar súper bien a los hermanos, pero en casa, hijo, hermanos, que lo aguante quien pueda, ¿verdad? Más a los hombres, que a veces somos tan cabezones que no entendemos lo que Dios habla en nuestras vidas. Pero hermanos, necesitamos de eso, necesitamos de Dios. Vamos a Efesios 6:24, por favor. Efesios capítulo 6. Efesios 6, 24. Efesios capítulo 6, versículo 24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor que dice incorruptible. Mi amor no se corrompe, le reitero, por lo que viva. Mi amor no se debe de corromper por mi circunstancia. Mi amor tiene que ser el mismo siempre para con Dios. La versión Palabra de Dios para Todos lo expresa de esta manera, hermanos. Dice: que Dios bendiga en abundancia a los que aman profundamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que Dios bendiga en abundancia a los que aman profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que amar profundamente usted tiene definido claramente qué significa. Amar profundamente, ¿sí? A los que aman. Ahora, usted no busca la bendición y se puede decir: Señor, te voy a demostrar que te amo para que tú me bendigas. No, porque ese ya sería un amor interesado, ¿sí? Entonces, versículo 6 de nuestro texto base de Santiago dice: pero ustedes han despreciado al pobre, dice. No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales. Y cuando Santiago dice: pero ustedes han despreciado al pobre, les hace saber, hermanos, que Dios ensalza al pobre mientras que ellos lo estaban humillando. Santiago, una vez más, hace otra pregunta retórica. Dice: ¿no son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, así era. Así era. Los ricos los arrastraban, hermanos. Y muchas veces, hermanos, cuando hay un conflicto dentro de la iglesia, a veces queremos entre cristianos demandarnos y yo te voy a demandar y que no sé qué. Hermano, eso no puede ser dentro de la iglesia. Pablo dice que no es así. Dice: ¿no son ustedes mismos quienes se llevan a los tribunales? Dice: no debe de ser así. Si tú quieres arreglar un pleito, para eso hay autoridades dentro de la iglesia para poder arreglar ese pleito y ustedes vayan delante de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no quiero humillarme bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Santiago les dice: si ustedes hacen de esta forma, inadecuadamente, lo único que están logrando es que ellos, los ricos, ya sea que esté hablando de ricos que no conocían de la palabra, o ya sea que estuviera hablando de aquellos ricos que sí tenían una posición dentro de la iglesia y que tenían dinero también dentro de la iglesia, pero de una u otra forma, Santiago les dice: porque ellos blasfeman o insultan el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados. Y el buen nombre, hermanos,
Por supuesto que se refiere al nombre de Cristo, que fue difamado y blasfemado por los enemigos de la iglesia. ¿Sí? Y Santiago le está diciendo, ustedes están poniendo del lado contrario al que deberían estar. En lugar de ponerse del lado de Dios, donde Él está en defensa del pobre, ustedes están poniendo del lado del rico, quienes los arrastran a los tribunales, quienes los oprimen y quienes terminan blasfemando el nombre, el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados. Y la frase, hermanos, por la cual ustedes han sido llamados o que fue invocado por vosotros, subraya la relación personal del creyente y su identidad con Cristo. Usted y yo tenemos que tener una identidad con Cristo. Cada referencia, hermanos, en la epístola del Nuevo Testamento, en las epístolas del Nuevo Testamento, a la palabra invocar, se refiere al llamado eficaz de la salvación de Dios. Usted, hermano, usted y yo debemos tener una identidad con Cristo. Debemos de tener una identidad con la iglesia, para que entonces podamos ser efectivos dentro del cuerpo de Cristo. Si usted no se identifica con Cristo, hermano, usted nunca va a querer hacerlo de Cristo. Usted nunca va a querer ser obediente a Cristo. Usted va a querer vivir en su pecado, en sus pensamientos, en sus decisiones, en la vanidad de su corazón, en la vanagloria de la vida, cuando usted no está identificado con Cristo. Porque cuando yo me identifico con alguien, hermano, simplemente hago lo que ese alguien, en este caso Cristo, me está pidiendo. Si yo no me identifico con la iglesia, hermano, nunca voy a querer servir en la iglesia. Si yo no me identifico que soy parte de esta iglesia local, yo nunca voy a querer servir dentro de la iglesia. A mí no me va a importar si la iglesia se juntó para poder pagar la renta, se juntó para poder hacer el templete, a mí no me va a importar porque yo no me identifico con la iglesia. Solamente soy congregante, pero no un miembro. Y usted y yo tenemos que ser miembros de la iglesia, así como somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, el propio nombre cristiano, hermano, significa los de Cristo, haciendo una relación. Aquellos, hermanos, que pertenecen a Cristo, se identifican con Él y tienen el gran privilegio de expresar su amorosa imparcialidad dentro del cuerpo de Cristo. Es por ello por lo que Santiago dice en el versículo 8 de Santiago 2, capítulo 2, versículo 8, dice que los que deben, dice, si ustedes se identifican con Cristo, parafraseando el texto, lo que deben hacer es cumplir la ley que rige sobre todos los demás, sobre todo lo demás. Y Santiago cita Levítico, capítulo 19, versículo 18, y si me acompaña ahí, por favor, para poderlo leer juntos. Levítico, capítulo 19, versículo 18, para ver la referencia que Santiago está tomando del Antiguo Testamento. Levítico 18, 19, dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor, dice ahí Levítico. Versículo 9 de Santiago: pero si ustedes, dice Santiago, discriminan a los pobres, ya no están amando como lo que dice Levítico. Ya no estás amando a tu prójimo como a ti mismo, porque estás haciendo una distinción, estás haciendo una discriminación. Dice, si ustedes discriminan a los pobres, están pecando y son culpables de violar esa ley. Pues si ustedes cumplen toda la ley de Dios, pero la desobedecen en un solo punto, son culpables de desobedecer toda la ley. Versículo 11, puesto que Dios dijo, no cometas adulterio, y también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas a alguien, ustedes son culpables de violar la ley. De violar la ley. Y Santiago, hermanos, trata la parcialidad y la distinción de personas como un pecado tan grave como el homicidio o el adulterio. Santiago le está dando el mismo rango, el mismo nivel de gravedad a ese pecado. Un pecado, hermanos, que va contra la ley y como consecuencia un pecado contra Dios.
La reflexión obvia que Santiago está haciendo aquí, hermanos, es que quien guarda todos los mandamientos, pero transgrede el mandamiento del amor para hacer acepción de personas, se hace transgresor de toda la ley. Si tú transgredes el mandamiento del amor, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no lo hacemos, entonces estamos siendo transgresores de toda la ley. Y es que, hermanos, muchas veces como cristianos actuamos de esta manera. Muchas veces como hijos de Dios, nacidos de nuevo, regenerados por el Espíritu Santo, actuamos de esta manera, conforme a nuestro pensamiento y conforme a nuestro parecer. Muchas veces, hermanos, nuestras faltas y nuestros pecados que cometemos contra nuestro prójimo, contra alguien, no lo vemos tan gravoso. En nuestro pensamiento no lo vemos tan gravoso y lo seguimos haciendo. Y pensamos de esta manera: es que él o ella me falló, pastor, y es por ello por lo que yo soy así. Por eso yo soy áspero, por eso yo soy poco amoroso, amorosa, por eso yo soy frío, por eso yo soy de esa forma. Porque si ella o él me tratara de esta manera, esas son las consecuencias, pastor, que se atenga, que las acepte. No, hermano, estamos muy mal. Estamos muy mal. Porque simplemente estamos transgrediendo el mandamiento del amor. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Tu prójimo inmediato. ¿Quién es tu prójimo inmediato? Es tu esposo, es tu esposa, son tus hijos, son los de casa. Eso es tu prójimo inmediato. De ahí, bueno, la congregación y los que están fuera de. Pero a ellos yo les tengo que demostrar amor. ¿Por qué? Porque si yo actúo de esa manera, bueno, es porque él tuvo la culpa, o ella tuvo la culpa, porque él me trata así, porque ella me trata así, es por eso que yo soy de esta manera. Entonces dice Santiago, tú no estás mostrando algo que se llama misericordia en la vida de la persona. Tú no estás mostrando misericordia. Y por lo tanto te haces transgresor de toda la ley. Porque ¿de qué te sirve cumplir unas cosas y otras cosas no? Porque ¿de qué te sirve cumplir aquello que para ti pues es fácil y no quieres lidiar con lo que te es difícil? Y entonces terminas cediendo al pecado, terminas cediendo a tu razonamiento, terminas cediendo a tus pensamientos, los cuales nos llevan a pecar delante de Dios. Como dice Santiago al inicio de la carta, somos seducidos y somos arrastrados para pensar de esa manera. No lo vemos tan grave a nuestro parecer. ¿Por qué? Porque el hacer favoritismo de lo que está hablando Santiago, los lectores decían, bueno, hacer favoritismo no es tan gravoso como adulterar, no es tan gravoso como cometer homicidio. Y no muchas veces pensamos así para excusarnos, para escondernos, para justificarnos de nuestras faltas, cuando delante de Dios sí tiene la misma gravedad. Cuando delante de Dios estás haciendo una excepción de personas, estás excluyendo a alguien, cuando no estás mostrando ese amor en la vida de esa persona. Es por ello que Santiago dice en los versículos 12 y 13 del segundo capítulo, Santiago versículo 12 y 13, dice así, así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y en la Nueva Traducción Viviente, en esa versión, hermanos, lo leemos de esta manera. Entonces dice, en todo lo que digas y en todo lo que hagas, recuerda que serás juzgado por la ley que los hace libres. Dice, entonces, en todo lo que digas, y en todo lo que hagas, recuerda que serás juzgado por la ley que los hace libres. Hermano, lo que tú hagas, aún escondidas, aún cuando te vean, y lo que tú digas, y lo que tú hagas, seremos juzgados delante de Dios por la ley que nos hace libres. O tu conciencia te defiende en el tribunal de Cristo, o tu conciencia te va a acusar en el tribunal de Cristo. ¿Cómo está tu conciencia el día de hoy? ¿Cómo está nuestra conciencia
delante de Dios. Versículo 13, no habrá compasión, dice, para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Y eso, hermanos, es tremendo. Eso es tremendo. Porque como decía hace un rato, lo tomamos a la ligera, lo tomamos con tanta simpleza que pensamos que no va a haber una repercusión el día de mañana. No la va a haber aquí en la tierra quizás, pero como hijos de Dios, recuerde que un día usted y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y eso, usted va a ser juzgado. Si usted se portó con compasión hacia alguien, ¿qué es mostrarle compasión a alguien? ¿Qué es ser misericordioso? Hermanos, es pasar por alto la falta. Cuando yo no estoy, dice y acusándolo por lo que haya hecho, él o ella, el hermano o el pastor, quien sea. Yo no estoy teniendo misericordia de esa persona. No estoy diciendo que solape las actitudes o las acciones, pero tenemos que mostrar misericordia. Con esto, hermanos, Santiago nos lleva al punto culminante, hermanos, de su gran argumento. La parcialidad es incompatible con la fe cristiana. ¿Por qué? Porque al despreciar al pobre, Santiago está diciendo, ustedes no están mostrando misericordia para con él. Su favoritismo hacia el rico hace que ustedes no muestren misericordia hacia el desvalido, hacia aquel que necesita ser ayudado. ¿Sí? Porque la fe cristiana, hermanos, es compatible con el carácter de Dios, y Dios completamente es imparcial. La parcialidad es incompatible con la fe cristiana, la fe que usted y yo profesamos, porque la fe cristiana es compatible con el carácter de Dios y Dios es completamente imparcial. Y el que no practica la misericordia, hermanos, tendrá que enfrentar un juicio carente de misericordia delante de Dios. Jesús dijo en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué tanto de eso está reflejando su vida, en su diario vivir, en las circunstancias en su familia, en las circunstancias en el trabajo, en las circunstancias en su propia vida? ¿Qué tanto estamos reflejando de eso? ¿Qué tanto estamos siendo misericordiosos para con los demás? ¿Qué tanto estamos siendo bienaventurados delante de Dios? Entonces, el juicio de Dios es, uno, según verdad es el juicio de Dios, como dice Romanos 2:2. Dos, conforme a las obras, como dice Romanos 2:6. Y tres, conforme al Evangelio será el juicio de Dios, conforme dice Romanos 2:16. La práctica, hermanos, del favoritismo y la discriminación son incongruentes con el juicio de Dios, porque es una manera de actuar sin misericordia. Es una manera de actuar sin misericordia y muestra un corazón que no está siendo piadoso en su vida. Cuando tú y yo actuamos de esa manera sin misericordia, estoy reflejando que simplemente no tengo un corazón piadoso en Cristo. No se ha desarrollado un corazón de piedad en mi vida. El énfasis, hermanos, que la Escritura pone sobre la misericordia es indiscutible. Primeramente, la misericordia es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios. Dios es misericordioso con sus criaturas, ¿sí? Con los suyos. Él es compasivo, clemente y piadoso. Entonces la misericordia de Dios es su bondad, en su bondad o amor hacia los que se encuentran en miseria, angustia espiritual, sin tomar en cuenta que se lo merezcan. Hermano, porque Dios no nos paga conforme a nuestras obras. ¿Somos merecedores? Sí, porque fallamos. Sí, porque fallamos. Pero la misericordia es uno de los elementos, hermanos, principales en el pacto de Dios para con su pueblo. Él ha tenido misericordia de su pueblo hasta el día de hoy. Él ha tenido misericordia de usted y de mí hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y por el contrario, hermanos, y con esto vamos terminando,
una persona que ha vivido carente de misericordia hacia los demás, muestra que no tiene la fe salvadora. Una persona que ha vivido carente de misericordia hacia los demás muestra que no tiene una fe salvadora y, reitero, da evidencia que no ha ejercitado la piedad en su corazón. Amén. Cierra tus ojos. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu enseñanza el día de hoy. No solamente queremos ser oidores, como dice Santiago, queremos ser hacedores de lo que hoy tú nos estás hablando a nuestras vidas. Que no nos vayamos, Señor, de aquí tratando de justificar nuestro corazón, que es pecaminoso por naturaleza, sino que nos vayamos de aquí esforzándonos por poner por obra lo que tú nos estás hablando a nuestras vidas. Señor, porque es necesario que cultivemos en nuestras vidas ese corazón piadoso, como el título de esta serie, Señor, el título de este tema el día de hoy, la fe verdadera produce un corazón piadoso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en medio de todo esto tú nos ayudas y, como bien lo hemos dicho, tú tienes misericordia, que no nos das conforme a nuestras obras, no nos pagas conforme a nuestras acciones, no nos pagas conforme a lo que hacemos, Señor, si nos pagas conforme a tu misericordia. Y como termina el versículo 13 de este capítulo 2, la misericordia triunfa sobre el juicio. Gracias, Señor, por tu misericordia, a la cual nos cobijamos, a la sombra de ella nos estamos, Señor, porque tu misericordia triunfa sobre el juicio. Señor, sigue siendo misericordioso en nuestras vidas, y que, Padre eterno, cada día podamos parecernos más a ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios por su palabra. Gracias a nuestro Señor por lo que hoy habla a nuestras vidas.